Hay una parte de los intérpretes y del público que piensan que ir a un concierto es un asunto muy serio. La música que ríe puede producir gracia. No se atreven a salir de la gravedad y se toman tan seriamente que se pierden uno de los aspectos más importantes de la vida y del arte, el humor. Las imitaciones ciertamente dan gracia. El sonido de unos pollitos, el rebuznar de un burro. Si no habías escuchado esto, ponle pausa y hazlo. Paolo Bortolamioli tenía 7 años cuando su padre lo llevó a escuchar la Quinta Sinfonía de Beethoven a un concierto. No sé por qué estoy llorando, si no es tristeza lo que siento. Fue lo que le dijo Paolo a su padre esa noche. Desde ese momento, la música, que siempre fue parte de la cotidianeidad de su familia, con un padre melómano y una tía y abuelo que tocaban el piano, se convirtió en la pasión de uno de los músicos chilenos con mayor proyección internacional y que hoy, a sus 36 años, triunfa como director asistente de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, encabezada por el venezolano Gustavo Dudamel y que es considerada una de las mejores de Estados Unidos y del continente. Elogiado hace una semana por medios norteamericanos, luego del reestreno de la ópera Atlas de Meredith Monk después de 27 años, Paolo se ha convertido en un referente en la música clásica y una muestra de que en la búsqueda de nuevas audiencias importa el ímpetu y la sangre joven. A sus cortos 14 años, Paolo decidió que quería ser director de orquesta. Sus padres lo apoyaron, pero le dieron un plazo. A los 20 años, tenía que demostrar que era bueno y que podría hacer una carrera en la música. Joven, talentoso y exitoso en cuanto a los escenarios y con su batuta, su cercanía y capacidad para cautivar a nuevas audiencias le da aires nuevos a un género musical que intenta ampliar su público. Donde la alegría y simpleza siempre deja espacio para una visión más confusa e inquietante. Lo anterior lo demostró en una charla TED, en la que responde de forma lúdica y fácil a la pregunta ¿por qué nos emociona la música? Una sucesión de acordes que me hacían pensar que después de esto, seguramente vendría esto. Una suerte de sentido común musical. Pero no hay nada de milagroso en eso. O sea, humildemente, esa resolución también la podría haber escrito yo y de paso terminamos el movimiento y dejamos que la gente tosa tranquila y compulsivamente, ¿se han dado cuenta? O que revisen su teléfono. Disciplina, trabajo y esfuerzo son su secreto para el éxito. Esta noche, Paolo Bortolamioli nos habla de esto y más en Mentiras Verdaderas. Claro que sí, miren, con un piano y junto al chileno Paolo Bortolamioli. Bienvenido a Mentiras Verdaderas, qué gusto verte. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Yo siento que de alguna manera nos estamos dando un lujito al poder tenerte a ti, tener este piano y hablar de música en un horario prime, en televisión, en vivo para todo el país. Pero antes me gustaría saber, porque tú eres director de orquesta. Sí. Entonces todos hemos estado alguna vez, o lo vemos en vivo, lo hemos visto en televisión, al director de orquesta. ¿Qué hace realmente el director de orquesta? ¿Cuál es la pega final del director cuando ya se para frente a los músicos y ¡pam! Yo creo que la pega final, porque se puede explicar en distintas etapas, la pega final yo creo que es como inspirar, motivar, llevar una energía específica, trabajar en los ensayos, pero en el momento ya en que nosotros estamos ahí juntos haciendo música,
es más que nada eso, como una especie de momento de inspiración energética, porque obviamente el trabajo del director de orquesta se produce en los ensayos. De hecho, yo siempre le digo a la gente, no necesariamente gente vinculada al mundo de la música, pero si alguna vez en su vida tienen la oportunidad de ir a un ensayo, por favor, háganlo. Porque no solamente ahí van a despejar la duda de qué es lo que hace un director de orquesta, sino que realmente van a experienciar el fenómeno de cómo es que estos puntitos en una partitura, esta tinta impresa en papel, cobra vida, porque finalmente la música es eso, ¿no? La música solo es cuando suena, pero es todo un trabajo de esfuerzo, de perseverancia en cada uno de los músicos, y en el caso de un ensayo orquestal, de aunar criterios, de escuchar mucho de lo que la orquesta te dice, pero también tú aportar tu visión. Yo por lo menos así lo veo. Yo siempre he visto que la dirección de orquesta es más parecido a un baile que a una especie de verticalidad. No es que yo diga lo que hay que hacer. El compositor nos dice y uno intenta sacar esos sonidos, ¿no? y tratarlos de hacerlos realidad. La música tiene algo maravilloso, que es capaz de transportarnos en sensaciones, en emociones, nos sacude. Sí. ¿Cómo se puede ver eso, por ejemplo, acá en el piano? Aprovechemos que tenemos el piano. ¿Cómo podemos transmitir esas emociones a través de la música? Sí, bueno, lo que dice es muy cierto, eso de que la música transmite cosas. Es una de mis obsesiones en la vida, es tratar de entender por qué. Literalmente, por qué nos produce cosas. Por ejemplo, si bien no tenemos una orquesta, tenemos acá una partitura orquestal donde están todas las líneas de los músicos tocando este extracto que voy a tocar. Voy a tratar de hacer las veces de orquesta. Imagínense que es una orquesta en un piano, porque esa es la idea. Y tú dime, ¿qué te evoca esta música? Vamos. Ay, cambio bajito. ¿Qué te preocupa por eso? Un aplauso. Gracias. Qué lindo sentirlo en vivo, es muy bonito. Es simpático porque es como un viaje, porque en un momento lo sentía como un romance, como un baile, un castillo, y después una cosa apasionada, como una expectativa de algo, cuando empieza como a crecer. Sí, ¿no? Sí. Agitación. Exactamente. Agitación brutal. Exactamente. Obviamente, no sé si es obvio, pero de alguna forma, si tuviésemos que hacer una encuesta, yo creo que la mayoría de las personas te dirían que les evoca eso, les evoca esa especie de intranquilidad, de esa búsqueda, como decías tú. Ahora, ¿por qué? ¿Qué tiene esta música en particular que hace que esos sonidos evoquen anhelo, evoquen búsqueda? Una de las principales características de esta música, si vemos, por ejemplo, un extracto en específico, cosas que pasan. Uno, sube la intensidad, ¿no? Claro. Y también un poco se acelera, ¿no? Hay como exaltación. Pero los sonidos en sí mismos, fíjate, estas notas como que buscan la siguiente. Y esta busca la siguiente. Y esta la siguiente. Se van llamando. Eso, que es una escala cromática, que así se llama, para los que quieran aprenderse escala eso. cromática. Sí, porque el cromatismo es esto. Que uno esta asocia sucesión de cromático sonidos a colores. Sí, bueno, estos son puros colores. Exactamente. La escala cromática es justamente una sucesión de sonidos donde el intervalo, la distancia de las notas es la más pequeña, es un semitono. Esto es un recurso que en el romanticismo se ocupó muchísimo justamente para evocar eso, ese anhelo. Además de, obviamente, de la fuerza, de la aceleración, de la intensidad. Pero además la armonía, los acordes de alguna forma te están como prometiendo cosas, ¿no? O sea, esto mismo que iba acá... Escucha los acordes. No llega. Sigue buscando. Y más. Y por fin. ¿Cierto?
Eso sí suena como a casa, como por fin llegamos, pero la agitación sigue. Exactamente. Además, muy bonito esto, porque yo creo que cada uno de nosotros lo estará viendo en distintas imágenes. A lo mejor algunos imaginan que alguien se perdió en un salón, la está buscando, hasta que por fin la encuentre, quizás está con otra persona. Otros pensarán en otro momento, que están llegando a casa y el perro lo saluda. No sé, es tan especial, es tan personal. Claro. Bueno, de hecho, mira, te voy a tocar otro ejemplo que es muy particular de esta música. Cuando llegamos a este momento como de distensión de esa energía, ¿no? ¿Cierto? Es como por fin calma. Y uno espera algo y resulta que mira lo que te propone Tchaikovsky. Y un silencio eterno, que uno dice, bueno, ¿y esta música para dónde va? Distensión de nuevo, silencio. Expectativa. Claro. ¿Esto para dónde va? Y finalmente... esa sí es casa. Qué entretenido. Porque además, yo me imagino, el compositor en su momento te toma y juega contigo. Absolutamente. Te lleva, te deja ese silencio. Yo me imagino que en una sala, si alguien no conoce bien la obra, pensará que hay que aplaudir, ¿no? O sea, después de algo como... Claro. Y ahí te lo interrumpo, pero esa interrupción sigue siendo con disonancia, ¿no? Como con acordes que no resuelven, no están llegando a ninguna parte. Y cuando finalmente llega, después de este si bemol... hay una especie de, ay, por fin, toda esta angustia pasó. Claro. Y después viene, bueno, todo un desarrollo final, una coda que sigue siendo este juego entre tensión y distensión. Esos elementos musicales que en este extracto que te toqué son bastante explícitos, digamos, claro. Es un buen ejemplo, ¿no? O sea, la exultación está evidente, el cromatismo que sirve como anhelo también es muy evidente, el silencio, la expectativa, la interrupción, cuando estábamos que esto iba a terminar así y te tiró esto... eso nadie se lo espera. Mata, claro, te sorprende. Claro, exactamente. Esos son los recursos que hacen de la música un lenguaje muy elocuente, si bien no significa nada, significa muchas cosas, porque evoca estas cosas. Y de ahí se abre el camino a la interpretación. Porque finalmente, si uno, independiente de que uno entienda cómo opera la música, aún así una partitura es tinta en un papel. Y cada uno de estos parámetros, la armonía, el contrapunto, la orquestación, las dinámicas, el crescendo, el acelerando, la forma, la estructura, una frase, el contexto, cuándo fue escrito, para quién fue escrito, quién lo estrenó. Innumerables variables o cosas que inciden en esta lectura del estilo y de la obra en sí misma, hacen que la interpretación finalmente sí sea algo bastante... trabajado de proceso de investigación, de saber, de buscar este significado que está escrito en las partituras, pero no necesariamente tiene una ejecución objetiva permanente, que es lo que la gente cree. Y esa es parte de la pega del director, ¿no? Exactamente. Me imagino, tomar a los músicos. Recordemos que esto es solo piano, pero había que imaginárselo con toda la orquesta. Sí, con cornos. Entonces, coordinar a cada uno de los instrumentos, con cada una de las características de ellos, ¿no? Por otra parte, bueno, el nacimiento de la dirección de orquesta tuvo una razón muy... circunstancial y práctica. Cuando la orquesta empezó a crecer, se necesitaba de alguien que fuera llevando el tempo constante para que de alguna forma se mantuvieran juntos. ¿Por qué? Porque por razones espaciales, si tú tuvieses la suerte un día de ir a un ensayo de orquesta y además tener la patudez de pedirle por favor a alguien de la orquesta si te puedes sentar con él, te recomiendo, anda a sentarte donde están los trombones. ¿Sí? ¿No se van a ofender? Yo digo, anda a sentarte con los trombones y ve si puedes escuchar claramente lo que están tocando los violines. O no sé, un percusionista creación de un platillazo enorme, a ver si puede escuchar el pianísimo en las violas. Exactamente. O sea, es imposible. Entonces, se necesita de ese personaje que de alguna forma aglutine. Eso es lo principal. Claro. Pero lo más importante obviamente tiene que ver con como traer un concepto, traer ideas. Y obviamente entendiendo que el director de orquesta no toca ni una sola nota. O sea, el director de orquesta no es el que tiene esa pega, la pega es de los músicos. Y los músicos son músicos extraordinarios, muy ¿cómo decirlo? Como expertos en su instrumento, o sea, con años de estudio. Permíteme un segundo, Pablo. Pablo Bartolomeo es chileno, tiene 36 años.
triunfa en Estados Unidos en una orquesta que es notable, que la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles. Tienes a un director titular que es Dudamel, que es colombiano, ¿no? Venezolano. Venezolano, que es un tremendo, además. Estuvo en Chile hace no mucho tiempo también. Sí, el año pasado. ¿Cómo un chileno tan joven se para frente a estos músicos? Tú lo acabas de decir, cada uno especialista en su instrumento. Te tienen que creer, te tienen que tener fe y decir, este flaco está ahí porque hizo un recorrido largo. A mí me gusta creer que ese respeto artístico uno se lo gana solo porque ven en ti de partida que, bueno, que estudiaste, que te sabes la partitura, que además tienes ideas muy claras, o sea, que tienes algo que decir. Los músicos en general quieren eso, todos los músicos quieren hacer música. O sea, también hay una cosa a lo mejor de cambio de paradigma, pero cuando yo estudiaba dirección de orquesta estaba siempre esta idea todavía desde el mito de que el director de orquesta era como esta figura así, pero casi semidios, como el portador de la verdad entre el compositor y los músicos y el público. Y la verdad es que no... Por lo menos hoy en día no opera de esa forma, no es así, no hay una cosa vertical. ¿Más horizontal el trato? Yo lo llamo liderazgo, yo sé que está muy de moda eso, de cambiar el ser jefe o ser líder. Yo sé, todo el mundo aplica ese concepto, pero en la dirección de orquesta también se ocupa mucho eso, en el sentido de que uno, insisto, de partida te subes a un podio con un respeto enorme por el trabajo de todos los músicos que están ahí tocando. Son todos profesionales extremadamente talentosos, todos seguramente han tocado esa sinfonía X más veces de las que tú las has dirigido. O sea, uno no puede llegar con una especie como yo aquí... De soberbia, ¿no? Yo me la sé, porque no, ese no es el punto. Uno tiene que llegar, sí, como con un concepto muy claro de lo que quiere lograr, pero sobre todo de aunar esta energía y sapiencia entre los músicos que están tocando y lo que tú crees, entiendes de lo que está plasmado en el papel. Pablo no solamente es director de orquesta, sino que también es un difusor de esto que estamos hablando, de conocer, apreciar y entender la música de otra manera. Tiene unas cápsulas, ustedes las pueden buscar, se llaman Ponle Pausa, que son fascinantes, donde habla, por ejemplo, del humor en la música. Porque la música tiene humor, de la interpretación, de las emociones. ¿Cómo le podríamos, por ejemplo, los silencios, que son... Bueno, el silencio ahí lo veíamos recién, o la expectativa. ¿Cómo le podríamos explicar, por ejemplo, a la gente que nos está viendo, a la gente que vino hoy día también a escucharte en vivo, cómo se puede hablar de humor en la música? El humor está directamente relacionado con las expectativas. Eso es lo que te puedo contar. Si tú cuentas un chiste, generalmente tu risa va a venir porque el desenlace de ese chiste es algo que no esperas, algo que se aleja de una convención. Y ahí está la gracia del chiste, lo absurdo, la situación absolutamente incómoda. Correcto. O que no... De hecho, es por la misma razón por la que uno generalmente se ríe si alguien se cae. Claro, porque no te lo espera. ¿No? Es como que hay una especie de cojera, ¿no? Entonces, en la música podría ser, no sé, desde que tú haces un... ¿Cierto? Que tú esperas que esto... Eso no te lo esperaba. Y eso te va a sacar una sonrisa de forma inmediata, porque es como... Ok, eso no era el acorde que yo esperaba. Obviamente no, claro. Es un ejemplo muy simple, porque obviamente ahí está la gracia, la genialidad de los compositores de hacer que ese desafío de expectativa esté lleno de ironía, pero al mismo tiempo de inteligencia. Son como chistes musicales muy bien contados, pero generalmente tienen que ver con eso, tienen que ver con desafiar la expectativa. Y ahí está la invitación que yo hago en el programa Ponle Pausa, a que no sean tan serios cuando escuchen la música. No toda la música es seria. Obviamente, bueno, en este caso, esta sinfonía de Tchaikovsky, estamos hablando de un momento como bien desgarrado, muy humano, muy íntimo, y todo lo que está ocurriendo acá tiene que ver como con sensaciones y pensamientos muy serios. Pero no toda la música es así. Incluso Beethoven con su impronta de músico tremendamente serio, por los cuadros que se ve, que está siempre enojado, qué sé yo, es tremendamente gracioso muchas veces, justamente porque hace esa burla, ese como que por acá. Yo recuerdo haber escuchado una vez una orquesta que, no recuerdo el nombre de la obra, pero incluía en la partitura que un instrumento sonaba desafinado a propósito. Y era claro, y toda la gente como que miraba, y es un chiste dentro de la creación. Dentro de lo que tú tienes acá en la partitura, ¿qué otras emociones o sensaciones podrías interpretar para que evocarlas al público que nos está viendo y también a quienes han venido el día de hoy acá al programa? Bueno, me gusta, por ejemplo, pensar qué es lo que ocurre al final. O sea, de hecho, ese momento de distensión. Esto abre un nuevo horizonte de emociones, que es todo el desenlace. ¿Qué te evoca a ti esto? Sobre todo esto.
música muy resignada, ¿no? De alguna forma hay como que resignación ante todo este dolor que ocurrió antes, ante toda esta desesperación. Ahora es bueno, ok, hagamos paz. Esto es lo que hay, con vamos, esto, claro. obviamente. Y el final, los últimos 4 compases ya, ¿qué te dicen? Bueno, ojalá tuviésemos una orquesta para además entender las elecciones de color, porque lo que hace el clarinete en este caso, que es el clarinete es el que cierra el movimiento, lo hace en un registro muy grave y con un sonido muy sutil, que es muy difícil lograr eso para los clarinetistas, esa dulzura terciopelada de este final que finalmente es el cierre de este gran drama, ¿no? Pero mira. O sea, es como ya la paz, pero más resignada que existe. Y en el sonido dulce del clarinete, que ojalá, eso bueno, ya es un detalle de interpretación. Tchaikovsky, si te fijas acá, pone 3P. 3P significa pianicísimo. O sea, el clarinete ya es un instrumento que tiene un rango dinámico enorme. Es un instrumento genial para eso, porque justamente puede producir un sonido prácticamente desde la nada. O sea, de hecho, es genial cuando un clarinetista hace eso, hace un crescendo, o sea, nace ese sonido del cero. Tú no escuchas cuando nace. Entonces, esa facilidad, bueno, no facilidad, yo no soy clarinetista como para decir si es muy fácil. Obviamente no es fácil, pero el instrumento te da esa oportunidad. Entonces, los compositores saben eso. Y cuando Tchaikovsky te pone al clarinete, después, en un registro bajo, o sea, más encima va a ser más sutil. Y más encima te pone 3P, o sea, pianicísimo, realmente te está pidiendo, por favor, llévenlo al máximo, porque esto ya es un hilo de vida. Independiente que termine en re mayor, es una tonalidad mayor, no termina. Eso sería muy trágico. No, termina. A ver, aclárame lo del re mayor y el re mayor es ¿qué te evoca esa sonoridad en sí mismo? Muy convencional. Sí, pero no hay oscuridad, ¿no? De No, claro. Es luz. Sí. Porque ¿qué pasaría si yo hiciera esto? Claro, más... Ya, eso es trágico, ¿no? Es como la manera más fácil de identificar lo que es mayor con menor. Si bien este movimiento termina en mayor, el hecho de que la última frase sea del clarinete, como te decía, en lo más mínimo, y más encima, con esta nota que no resuelve al comienzo. Mi, re, ahí sí. Te lleva al límite. O sea, es el último suspiro. Ya no hay fuerza, pero aún así hay esperanza. Como que uno además queda escuchando hasta dónde logra percibir la última tecla. Hasta dónde se va, acabando, sí, claro. ¿Cuánto duró? ¿Cuánto llegó? En el piano es más difícil que en este caso con la orquesta, porque la orquesta tienes a la cuerda haciendo este pedal, el acorde, digamos, eso lo hace la cuerda. Y a la cuerda tú le puedes pedir efectivamente que lleven el arco hasta la punta, o sea, hasta que se termina el sonido. Y tú decides ir con ello, porque podrías perfectamente decirle ya, no más, o al revés, que a mí por lo general me gusta terminar esto a que el sonido desaparezca. Por lo tanto, tú esperas que físicamente el arco se acabe. O sea, ya no hay más opción. Hay una decisión de director. Todas son decisiones. Claro. Todas son decisiones porque Tchaikovsky te pone pianicísimo. Ok, pero ¿cuán pianicísimo es pianicísimo? Claro. ¿A partir de Esas qué? sutilezas, ¿no? Claro, y él dice irritenuto molto, o sea, cada vez más lento, ¿no? Como empujando hacia atrás. ¿Pero y cuánto? Eso depende de qué. Depende de tantos factores, depende incluso de la acústica. O sea, tú podrías tomar una decisión racional diciendo, bueno, este es el final, han pasado, qué sé yo, 12 minutos de intensidad, tú necesitas que este último cierre esté como amén, tenga tiempo. Pero ¿cuánto tiempo te vas a tomar si la acústica, por ejemplo, no tiene la suficiente reverberancia? Se hace más incómodo, se hace más difícil. Entonces, también va a afectar tu decisión. O el mismo tamaño de la cuerda. ¿Cuánta cuerda tienes para esa sinfonía, para esa interpretación en específico? Cosa de que el tenuto de este arco literalmente puede ser mucho más largo y llevarlo a ese extremo de que no escuchas cuando termina. Hay, por ejemplo, cuando uno ve al director de orquesta, hay unos que son más evidentes en su movimiento, hay otros que son más simples. Te quiero dejar plantear la siguiente pregunta, porque en este último movimiento, tú le das una instrucción al clarinete que está ahí, ¿y da lo mismo que le hagas así, como que él ya sabe, o también la actúas? No me lo respondas todavía, porque nosotros tenemos que hacer una pausa. Pero podemos hacer la pausa con un poquito con un sonido de piano, por favor, para ese mismo, ese ideal para ese la mismo, pausa. mira. Con esta música vamos a una pausa y regresamos.
Somos trending topic en este momento a través de nuestro hashtag que es Música para Todos MB. Hay una gran cantidad de comentarios, solo para muestra un botón, mire, ahí está. Dice Pilar Araneda, la hace de nuevo Mentiras Verdaderas, hablando de música, grandes autores y composiciones, elementos que la componen, contenidos, sensaciones, percepciones, junto a Paolo Bortolameoli, @Fontesilo, un placer para los oídos. Muchas gracias. Fernando Galás dice, se puede hacer televisión con contenido, muy entretenido este capítulo con Paolo, bien ahí, Música para Todos MB, y ya se vienen las clases de historia con el profesor Parvex. Marcelo Gaete dice, grande, Mentiras Verdaderas, qué gran maestro, WN, todos sabemos. La red, cada día mejor, cultura sin costos para todos los chilenos, parte de los muchos comentarios que han llegado. Hablamos de las decisiones, Paolo, antes. Cuando hay un sonido, la decisión que tomas tú como director de entregárselo para que él lo ejecute, esto que se ha venido hablando durante todos los ensayos, ¿cómo afectan esos movimientos de tus manos en cuanto a director? Sí, a ver, lo del movimiento de las manos, a ver, hay ciertos movimientos que son universales que uno se los aprende, pero te los aprendes en 20 minutos literalmente, que es cómo se marcan los tiempos, ¿no? O sea, el 4/4 tiene una figura, el 3 también, el 2, qué sé yo. O sea, perdón. Hay figuras que son, ese diseño en el aire es un estándar y ese no cambia, ese lo hacen todo el mundo porque es como la convención mundial, digamos. El resto de los gestos, y no solamente el de las manos, tu mirada, cómo pones el cuello, cómo te expresas facialmente, tus gestos con la boca, la mano, si te inclinas un poco con las rodillas o no, son gestos que yo quiero creer que siempre debiesen obedecer como a una búsqueda honesta del concepto de sonido o fraseo que tú quieres conseguir. Por ejemplo, un ejemplo súper didáctico. Si hay una nota escrita que tiene que ser corta, o sea, que tiene que sonar así y no así, ¿cierto? O sea, muy corta, lo más corto posible, lo más corto. Mi gesto instintivo para enfatizar la duración de esa nota va a ser esto. Si yo quisiese lograr un sonido legato, como que de alguna forma tú haces esto, ¿no? O sea, si cada una de las notas es distinto que si fuera... Por ejemplo, correcto, o sea, hay una como concordancia, el gesto que tú decides utilizar tiene que estar al servicio de la música misma, o sea, de lo que tú quieres expresar. Y también... Nunca esos gestos no son coreografía, o no debiesen serlo. A lo mejor hay directores que ensayan mirándose al espejo lo bien que sale el gesto. Está bien, cada uno hace lo que cree con respecto a su gestualidad, pero yo creo que esos gestos salen de forma espontánea cuando tú estás ensayando algo. Cuando tú necesitas enfatizar algo, cuando tú crees que hay una frase musical que tiene una dirección y esa dirección no debiese cortarse, como cuando tú dices una frase literaria. Cuando tú ves la puntuación, ¿no? O sea, tú partes una frase y hasta que no ves el punto, tú de alguna forma, de manera inconsciente, ya decides cuánto aire vas a ocupar para eso, ¿cierto? Porque tú tienes que decir toda esa frase y pones la coma a partir de lo que tú has estado inconscientemente construyendo de tu propia respiración. Claro. Ese tema de la respiración y la música es un tema que está intrínsecamente ligado desde los orígenes de la música, porque la música parte de la voz, el cuerpo humano es nuestro instrumento. Entonces, ese concepto de la respiración y cómo construir una frase y cómo soltarla o no, uno de alguna forma, desde ese concepto de la respiración la lleva al gesto. Y ese gesto ayuda a que la música y los músicos entiendan qué es lo que tú quieres conseguir. Ahí, Pablo, tú llegas a algo que es esencial y que también tiene que ver con nuestra sociedad, la importancia del arte en nuestra sociedad, de la música, en la formación. Ahí tú también tienes una mirada bastante crítica. Sí, la verdad es que sí, porque hay una cosa que suele pasar mucho en el último tiempo, no solamente acá, en todas partes, que es mirar a las disciplinas artísticas como actividades de recreación, como si fuesen el momento libre de la semana como para relajarte y qué sé yo. Claro. Porque de alguna forma también es lo que hacemos, nosotros escuchamos música para relajarnos, ¿cierto? Pero esto va mucho más allá. El arte es un mecanismo esencial de expresión de la humanidad. Si tú vas a los comienzos mismos, no hay cultura, no hay un rincón del mundo donde tú no vayas a encontrar arte. El arte se convirtió desde el comienzo
en el idioma transversal universal por excelencia. Y de alguna forma, el arte se transforma en este mecanismo de la cultura. ¿Y qué es la cultura? La cultura es todo aquello que nos identifica con una especial identidad. Claro. Cuando nosotros viajamos, ¿qué vamos a ver? La cultura de los pueblos. Nos vamos a enriquecer de su comida, de su arte, de su arquitectura. Imagínate cómo sería ir a Europa si en el Renacimiento el arte no hubiese sido importante. ¿Qué iríamos a ir a ver? Claro, ¿Qué vamos a ver a Europa? Entonces, ese entendimiento de que el arte es esencial en nuestro crecimiento y en nuestra evolución de la cultura a mí me parece un pensamiento urgente. Pablo, ¿es relevante en tu mundo, que es un mundo que se ve muy serio, muy docto? ¿Hay prejuicio respecto a esta mirada tuya que es más, ay, ¿cómo decirlo?, mediática, no es elitista, tú quieres que esto se conozca? ¿Hay prejuicios? Para contestar eso, primero que nada vuelvo a lo que acabo de explicar. Yo creo que el idioma universal de nosotros y algo que yo creo personalmente, además el máximo logro de nosotros como especie es el arte, es la capacidad de generar estímulos abstractos y emocionarnos con ellos. Correcto. Partiendo de esa base, a mí me parece de vital urgencia e importancia que los artistas nos hagamos cargo justamente de que esto sea vigente, porque ¿qué tiene de vigente que yo esté dirigiendo una sinfonía que fue escrita hace 2 siglos para un público en un contexto que de alguna manera es casi decimonónico? Esperar que una gente vaya a un teatro de ópera, escuchar una ópera, por ejemplo, escuchar una ópera hoy en día resulta ser casi un esfuerzo. ¿Por qué? Porque la ópera en su momento tenía un contexto mucho más de vínculo social, era lo que hacía la gente, era la forma que tenían de ellos de escuchar buena música, arte, qué sé yo. Hoy en día eso pasa a ser una especie como de actividad de museo. Entonces, ¿por qué yo creo que una de las responsabilidades más grandes del artista hoy en día es como abogar por lo que hacen? Porque el destilado del arte, la esencia misma, es imperecedera y es eterna. Entonces, desde ese punto de vista, el ser un divulgador creo que es algo de lo que uno tiene que hacerse cargo. Uno no puede solamente ser un director de podio. Eso es, de alguna forma, contribuir, en mi juicio, a que esto se extinga. Y esto es demasiado importante. Por lo tanto, aquellos que puedan creer que ser abogado de la cultura, además músico y mediático, es de alguna manera contradictorio, no están entendiendo cómo debiese operar el todo. Pablo, tú pasas viajando, de hecho te vas el día lunes ya porque tienes algunos conciertos. ¿Nos puedes contar cuál es la agenda que se te viene por delante? Sí, me voy el lunes a Estados Unidos de vuelta, debuto con las Houston Symphony, tengo un concierto el jueves, es una de las orquestas importantes de Estados Unidos. Después me voy de gira en México con la Orquesta de las Américas, que es también una de las orquestas juveniles más importantes de América. La gracia de ese proyecto es que justamente tiene músicos que van desde Canadá hasta Chile, de todas las Américas, un proyecto precioso. Después vuelvo a dirigir a la Filarmónica de Los Ángeles en un concierto en el Hollywood Bowl, julio. Entre medio voy a Venezuela también, México otra vez y después Argentina. Así que ¿Y a Chile cuándo de vuelta? En Chile estoy a mediados de agosto. A ver si por ahí nos podemos volver a encontrar acá. Quiero agradecerte el hecho que nos hayas acompañado. Mucha gente muy feliz de poder tener esta posibilidad de ofrecer esto que tú haces a través de YouTube y que también es muy importante ir encontrándose con la música de una manera distinta. Paolo Bortolamioli. ¿Podemos despedirnos con esto que hemos escuchado esta noche, Pablo? Lo que aprendimos de la urgencia. Exactamente. Bueno, por lo que menos suena tan bonito para darle también un regalo a tanta gente que nos ha convertido en Trending Topic esta noche. Gracias por el Trending Topic. Qué emoción que la cultura y la música clásica lo sea. ¿Ve? ¿Ven cómo no es incompatible? Se puede.
Maravilloso. Polo Portalameoli con nosotros esta noche en Mentiras Verdaderas. Nosotros seguimos en nuestra cruzada